Eh, bueno, vamos a ver ahora entonces eh, la bolilla 7.5, que es el tema de la presentación al pago, tanto del cheque común como del cheque de pago diferido. Les decía yo en el video anterior que el artículo 23 de la ley de cheque, en su primer párrafo, nos dice que el, el cheque común es pagadero siempre a la vista. ¿Sí? Toda mención en contrario que se haga se la tiene por no escrito. Y que esa es una diferencia, ¿sí?, que ya encontramos nosotros entre los distintos tipos de cheque. El cheque común, que es pagadero siempre a la vista, y el cheque de pago diferido, que es de vencimiento absoluto. Como ustedes saben, el cheque de pago diferido tiene un plazo de diferimiento, un plazo mínimo, un plazo máximo, que es de 360 días, y no se establece un plazo mínimo, con lo cual podría ser perfectamente de un día, a diferencia de lo que ocurría en la 24.452, que se establecía un plazo mínimo de 30 días y un plazo máximo de 360. Y además se determinaba que, en el caso de que fuera menos de 30 días o más de 360, quedaban comprendidos en esos extremos. Actualmente eso no se replicó en la 24.760 y solamente se determinó que el plazo máximo de diferimiento es de 360 días. No estableciendo un mínimo que, como les dije recién, puede ser, si ustedes quieren, un solo día el diferimiento. ¿Sí? Y a partir de ahí, es decir, se produce el vencimiento del título, el plazo que ustedes le pongan, o el vencimiento que ustedes le pongan, se produce el vencimiento del título. ¿Sí? Ahí ya tenemos entonces la primera diferencia entre ambos tipos de cheque. Vamos a ver ahora cómo es, cuándo debe ser presentado el pago, vamos a ver dónde se debe presentar el pago, ante quién, las distintos tipos de responsabilidades, mediante el pago indebido, ya sea de la responsabilidad del banco girado o la responsabilidad del liberador, todo ese tipo de cosas, la moneda de pago, todo eso. En principio, vamos a ver entonces cuál es el plazo que tenemos para presentar el pago. El plazo para la presentación al pago, tanto del cheque común como del cheque de pago diferido, y claro, el cheque de pago diferido en virtud de lo dispuesto por el artículo 58 de la ley de cheque, el cual determina que le van a ser aplicables al cheque de pago diferido las disposiciones del cheque común en cuanto le sean relativas, ¿verdad? Entonces, el artículo 25 de la ley de cheque nos dice que el cheque debe ser presentado al pago dentro de los 30 o 60 días, según que el cheque sea nacional o extranjero. Ahora, ¿desde cuándo vamos a contar esos 30 o 60 días que, ya les digo, son días corridos? ¿Sí? No son días hábiles, son días corridos, que se cuentan por días corridos. ¿Sí? Y en el caso que venciera un día inhábil, eso sí, se considera que debe ser presentado el día hábil inmediato posterior. Se considera, no, debe ser presentado el día hábil inmediato posterior. ¿Desde cuándo, les decía entonces, se computan esos días para la presentación del cobro? Bueno, vamos a ver que en el cheque común, ¿sí?, esos días se cuentan desde la fecha de creación, mientras que en el cheque de pago diferido, esos días se cuentan desde el vencimiento. ¿Sí? En uno desde la fecha de creación y en otro desde la fecha de vencimiento. Ahora, yo les decía que el plazo para la presentación del cobro es de 30 o 60 días, según que el título sea nacional o extranjero. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver esto de que sea nacional o extranjero? Esto tiene que ver con el lugar de creación del título. ¿Sí? Si el título es creado en el país, va a ser un título nacional; el título creado en el extranjero para pagar en el país, cuyo domicilio el banco girado se encuentra en el país, va a ser un título extranjero. Sin embargo, y en esto me parece que tiene razón, dice Gómez Leo que
resulta de muy difícil aplicación el plazo de 60 días, toda vez que el banco girado, entre los requisitos que ya trae preimpresos, la fórmula de cheque, ya viene preimpresa, como les decía, el lugar de creación. Con lo cual, difícilmente uno pueda librar un cheque en el extranjero, porque ya está preimpreso. Es cierto, dice él, que podría uno tachar el lugar de creación y ponerle un lugar del extranjero, si es que está en el extranjero, y salvar esa alteración luego de la firma del librador, pero no es menos cierto que ello le va a traer sin dudas unos cuantos inconvenientes al momento de ser presentado el cobro. Con lo cual él dice que, y lo dice de esta forma, es una corruptela a tener en cuenta, esta de que el lugar de creación ya venga preimpreso en los formularios de cheque. Este plazo de presentación al pago puede ser ampliado. ¿En qué casos? En los casos de los artículos 26 o 27. Fíjense que el artículo 26 y 27 de la ley de cheque regula lo relativo a los casos fortuitos fuerza mayor. ¿Sí? De manera tal que, nos dice el artículo 26, que en aquellos casos en que el portador del título no lo pueda presentar al pago por caso fortuito de fuerza mayor, ¿sí? debe dar el aviso inmediato que prescribe al tenedor, a los endosantes, el aviso que prescribe el artículo 39, y cesada la fuerza mayor, deberá presentarlo inmediatamente. Una cuestión a tener en cuenta es que el artículo 26 regula aquellos casos fortuitos fuerza mayor que duren menos de 30 días. ¿Sí? Es una solución bastante similar a lo que ocurre con el artículo 58 del Decreto Ley 5965. ¿Sí? En aquellos casos en que el caso fortuito de la fuerza mayor dure más de 30 días, ¿sí? El portador del título va a poder ejercer las acciones de regreso sin necesidad de presentar el título. Es decir, que sería un caso en el que está eximido de presentar el título al pago. Un tema que se ha originado respecto de casos fortuitos de la fuerza mayor es el siguiente. Porque fíjense ustedes que el artículo 27 de la ley de cheque dice que si la fuerza mayor durase más de 30 días de cumplidos los plazos establecidos en el artículo 25, la acción de regreso puede ejercerse sin necesidad de presentación. ¿Sí? Con lo cual, dice Gómez Leo que si nosotros tenemos 30 días para presentar el título de pago, ¿sí? Y al día 5, por ejemplo, ocurre un caso fortuito de fuerza mayor, que hace imposible su presentación, y la comunicamos a través del artículo 39, de la forma que establece el artículo 39, ¿sí? Dice él, si ese caso fortuito de fuerza mayor durara más de 30 días, el portador estará eximido de la presentación al pago. ¿Sí? Sin embargo, Pablo Antonio no lo entiende de esa forma, y Zunino tampoco. Ellos dicen que, vencido el plazo para la presentación establecido en el artículo 25, ¿sí? Si la fuerza mayor durase más de 30 días, ahí sería cuando se encuentra eximido de la presentación al pago. Entiendo yo que es la interpretación correcta. ¿Sí? Es decir, que nosotros tenemos 30 días para presentarlo al pago. ¿Sí? Vencidos esos 30 días, si la fuerza mayor o el caso fortuito dura más de 30 días, entonces ese caso se encontraría eximido, ¿sí? De la presentación al pago. En cuanto a la presentación al pago, ¿sí? También tengan en cuenta que para el portador del título,
es una carga, ¿sí? Y una carga que, como ustedes ya saben, les impone el rigor cambiario sustancial. Es una carga, no es una obligación, porque ya saben que no hay un sujeto pretensor del otro lado que pueda contrariarlos al cumplimiento, ¿sí? Entonces, es una carga que, al igual que lo que ocurre en el caso de la letra de cambio o del pagaré, ¿sí? Lo que tiene en miras es las acciones de regreso, ¿sí? Es decir, que el incumplimiento de esa carga hace que el título se perjudique, ¿sí? Y se pierdan las acciones de regreso. La falta de presentación del cheque al cobro lo que provoca es la pérdida de esas acciones, ¿sí? Vamos a ver entonces dónde vamos a presentar el cheque al pago o al cobro, mejor dicho, y quién lo va a presentar, quién se encuentra autorizado a presentarlo. En principio veamos dónde lo vamos a presentar al cobro. Bueno, lo lógico, como ustedes ya se podrán imaginar, es que la presentación al cobro en principio la podemos hacer ante el banco girado. El banco girado es aquel banco donde se encuentra abierta la cuenta corriente, la caja de ahorro, etcétera, contra la cual se haya librado, la cuenta corriente contra la cual se haya librado el cheque, ¿sí? Así que en principio nosotros lo vamos a presentar ante el banco girado. Tengan en cuenta que el artículo 38 de la ley de cheques determina que el banco girado siempre está obligado a recibir el cheque, ¿sí? Y esto es muy importante. Noten ustedes que lo que les acabo de decir, está obligado a recibir el cheque, ¿sí? Es decir que, por sentido contrario, no está obligado a recibirlo cuando no se cheque. Es decir, aquellos títulos que le falte alguno de los requisitos del artículo 1, del artículo 2 o del artículo 54, en el caso de cheque de pago diferido, ¿sí? El banco no está obligado a recibirlo. Obviamente no está obligado a recibir aquella fórmula que no es cheque, para que se entienda de alguna manera, ¿sí? Solo aquellas que son consideradas cheque, ¿sí? Siempre está obligado a recibirla. Una cosa que ustedes tienen que tener en cuenta, que el artículo 24 de la ley de cheque determina que el banco no puede aceptar los cheques, ¿sí? El cheque no puede ser aceptado y toda mención de aceptación se la tendrá por no escrita, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? ¿Por qué se prohíbe la aceptación en el cheque? Bueno, como dice Zunino, básicamente sería contrario a su propia naturaleza. Él incluso va un poco más allá y dice que es una cuestión de política legislativa, ¿sí? Pero también es cierto que iría en contra de la propia naturaleza del cheque. ¿Por qué? Porque si el cheque es una orden de pago, eh, y la promesa la aceptación es una promesa de pago, iría en contra de la propia naturaleza. Es decir, se dejaría de ser una orden de pago para convertirse en una promesa de pago, ¿sí? Pero además, porque, dice Zunino, perdería todo sentido la provisión también, ¿sí? Más allá de eso, como les dije, es una cuestión, como dice él, de políticas legislativas, por lo tanto, tampoco resulta aplicable al cheque de pago diferido. Les decía, el banco girado, entonces, siempre está obligado a recibir el cheque. No aceptarlo, no hay aceptación en los términos que ya conocemos respecto de la letra de cambio, ¿sí? Sí, está obligado a recibirlo, ¿sí? Y una vez que lo recibe, realizará los análisis correspondientes para determinar si lo paga o no, ¿sí? Si corresponde pagarlo o no, si tiene fondos, etcétera, etcétera. Si cumple con todos los requisitos, si hay orden a pagar, etcétera, etcétera. Analizado todo eso, paga, y si paga bien, paga con efectos subitorios, y si paga mal,
incurrirá en responsabilidad, que ya lo vamos a ver. ¿A dónde más podemos presentarlo? ¿Podemos presentarlo en algún otro lugar? Bueno, sí, también podemos presentarlo ante el banco depositario. ¿Qué es esto del banco depositario? Bueno, el banco depositario en general no es ni más ni menos que el banco donde el portador del título tiene abierta su caja de ahorro o su cuenta corriente. ¿Sí? Lo podemos presentar ahí. Obviamente el banco depositario no lo va a pagar, sino que lo que va a hacer es enviarlo al banco girado para que diga si tiene fondos o no, etcétera, etcétera, y eventualmente el banco girado será el que pague. ¿Sí? O de la autorización para pagar en el caso de los truncamientos de cheques. Tengan en cuenta que el artículo 28 de la ley de cheque determina que si el cheque es depositado para su cobro, la fecha de depósito será considerada fecha de presentación. ¿Sí? La fecha de depósito es considerada fecha de presentación. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque el decreto 4776 determinaba que la presentación del cheque ante una cámara compensadora se consideraba como fecha de presentación. Sin embargo, había sido muy criticado este artículo. ¿Por qué? Porque el portador del título no puede presentarlo ante una cámara compensadora. ¿Sí? El portador del título lo que hacía era depositarlo ante el banco depositario, y el banco depositario era el que lo mandaba a la cámara compensadora. ¿Sí? Con lo cual, entre que el banco depositario, el portador del título lo depositaba y el banco depositario lo mandaba a la cámara compensadora, podría ocurrir un lapso de 24, 48, 72 horas, ¿sí? Que podrían hacer que, si el título era depositado el último día del plazo, quedara fuera de término. Es cierto que, como dice Gomeleo, los bancos no adoptaban, ¿sí?, esa solución, sino que tomaban como fecha de depósito la que había sido realizada ante el banco depositario. Actualmente el artículo 28 determina que el cheque se deposita para su cobro, como les dije antes, la fecha de depósito será considerada como fecha de presentación. ¿Sí? Ahora, ¿quién lo puede depositar? ¿Sí? ¿Quién lo puede depositar para su cobro? Bueno, como ustedes saben, el artículo 6 de la ley de cheque determina que el cheque puede ser librado de distintas maneras. Es decir, puede ser librado a la orden de persona determinada, puede ser librado sin el nombre del tomador o beneficiario, cuyo caso va a circular como si fuera el portador, no el portador, y también puede ser librado al portador. ¿Sí? Por lo tanto, para determinar quién lo va a presentar al cobro, o sea, quién se encuentra legitimado, ¿sí?, para la presentación al cobro, lo que vamos a tener que ver es cuál es la forma en que el título fue librado. ¿Sí? Si fue librado a nombre de persona determinada, ¿sí?, obviamente que se va a legitimar a través de una cadena interrumpida de endosos y con la posesión del título. Si el título no circuló, en cuyo caso el que lo va a poder presentar al cobro va a ser siempre el tomador o beneficiario. Pero si circuló, obviamente se tiene que encontrar legitimado por una cadena interrumpida de endosos y teniendo la posesión del título. ¿Sí? En cambio, si el título fue librado al portador, ahí se produce la legitimación real, es decir, que le basta con la simple posesión del título. ¿Sí? No obsta ello, la posibilidad que le da el artículo 18 de la ley de cheques de endosar los títulos al portador. Porque en realidad
ese endoso, que permite el artículo 18 respecto al artículo del portador, hace que se incorpore una garantía, ¿sí? Que se incorpore una garantía más como es la del endosante. Sin embargo, no modifica la ley de circulación del título. Esto es, el título sigue siendo un título del portador. Por lo tanto, por más que el endoso haya sido en forma nominal, ¿sí? Al ser un título del portador, lo puede presentar aquel que lo tenga en su poder, ¿sí? En cuanto a la moneda de pago, bueno, esto es bastante sencillo porque ustedes saben que el cheque debe ser librado en la moneda de pago, en la misma moneda de pago eh, que está abierta la cuenta corriente, ¿sí? Eh, ¿se puede librar cheques en moneda extranjera? Bueno, acá deberíamos ver deberíamos analizar distintas situaciones en realidad, ¿sí? ¿Es posible librar cheques en moneda extranjera? Sí, claro, es posible. Ahora, ¿qué pasa si nosotros libramos un cheque en moneda extranjera respecto de una cuenta abierta en moneda nacional? ¿Sí? En ese caso, lo que vamos a tener que diferenciar, seguramente ustedes ya han visto, es lo relativo al derecho interno del derecho externo del cheque. ¿Por qué? Porque en principio, desde el punto de vista del derecho interno, ¿sí? Vamos a ver que el cheque obviamente no va a ser pagado por violación al pacto de cheque, ¿sí? Es decir, si nosotros libramos un cheque en moneda extranjera respecto a una cuenta abierta en moneda nacional, se produce lo que se llama una violación al pacto de cheque. En consecuencia, el banco girado va a rechazar ese cheque, ¿sí? Eso desde el punto de vista del derecho interno. Sin embargo, desde el punto de vista del derecho externo, es decir, del cheque como título de crédito, el cheque es perfectamente válido, en cuyo caso el portador del título podrá ejecutar, ¿sí? O ejercer, mejor dicho, las acciones correspondientes. Más que ejecutar, ejercer las acciones correspondientes. Perdón. Y en ese caso, resultaría, en virtud del artículo 65 de la ley de cheque, que nos remite al decreto ley 5965 sobre letra de cambio y pagaré, resultaría de aplicación el artículo 44, ¿sí? Del decreto ley, que determina que el deudor se puede liberar pagando su equivalente en moneda de curso legal, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si un cheque fue librado en moneda extranjera para ser pagado contra una cuenta corriente abierta en moneda extranjera, por ejemplo? ¿Sí? En el caso de que el título no fuera pagado, según entiende Gómez Leo, también resultaría de aplicación el artículo 44 del decreto ley, ¿sí? Con lo cual el deudor podría liberarse pagando su equivalente en moneda de curso legal. Sin embargo, Zunino, una interpretación que es interesante, y dice que en ese caso debería interpretarse como una cláusula, ¿sí? De pago en moneda efectiva. Es decir, que el deudor solo podría liberarse pagando en la moneda en que el título fue liberado. ¿Está? ¿Puede pagar parcialmente? ¿Se puede pagar parcialmente un cheque? Sí, perfectamente. El artículo 31 de la ley de cheque establece que el banco girado puede pagar en forma parcial, ¿sí? Y que el portador del título no puede rehusar ese pago parcial.
Y en el caso de que el banco girado hiciera un pago parcial, tiene derecho a exigir a que se haga mención, obviamente, principio de literalidad, de dicho pago parcial en el cheque y que se le otorgue recibo por ese pago. Obviamente la ley determina que el cheque va a mantener todos sus efectos por el saldo impago. Sin embargo, esto es, y, como dice Gomeleo y como dicen todos los autores, eso no ocurre en la práctica porque por un acuerdo interbancario, ¿sí? Por un acuerdo interbancario, los bancos no hacen pagos parciales, ¿sí? No formulan pagos parciales. Una cuestión, mejor dicho, más que una cosa, una cuestión que me olvidé de decir y que me parece, y que es interesante, que es muy interesante, respecto del plazo para la presentación del pago. Perdón que hago esta digresión y vuelvo hacia atrás. Yo les decía a ustedes que el plazo para la presentación del pago es de 30 a 60 días, ¿verdad? Bien. Ahora, les dije a ustedes qué pasaba si el portador no presenta el título del pago, ¿sí? Lo que sucede es que se perjudica el título y se pierden las secciones de regreso. Ahora, fíjense ustedes, a este punto es a donde yo les quería decir que me olvidé de comentarles, lo que determina el artículo 29 de la ley de cheques, ¿sí? Es decir, el artículo 29 habla de la revocación de la orden de pago, ¿sí? ¿A qué se refiere con esto de la revocación de la orden de pago? Miren, se los voy a explicar de la siguiente manera. En principio, el cheque, ¿sí? Como toda declaración unilateral de voluntad, siempre es irrevocable. El cheque es irrevocable. Pero es irrevocable, ¿sí? Durante la vigencia del mismo, es decir, durante el plazo de presentación al pago. Vencido el plazo de presentación al pago, es decir, vencido los 30 o 60 días, el título deja de ser cheque, ¿sí? Ahora, por un plazo igual, es decir, por otros 30 o 60 días, el banco, si el título le fuera presentado al cobro, el banco girado puede pagarlo, ¿sí? Puede pagarlo. Sin embargo, tengan en cuenta ustedes que es una facultad del banco girado. El banco no está obligado a hacerlo, ¿sí? Puede hacerlo siempre que él quisiera. Pero además, siempre que él quisiera y no hubiese sido revocada la orden de pago. ¿Por quién? Por el librador, ¿sí? Es decir que el librador, puede darle una orden al banco girado para que, vencido el plazo de la presentación al pago, ¿sí? Si el mismo fuera presentado, este no lo pague. ¿Se entiende? ¿Sí? Vamos de nuevo. Nosotros tenemos 30 o 60 días para presentar el título del pago. Si el título no es presentado del pago dentro de ese plazo por el portador, ¿sí? Hay un plazo igual, es decir, otros 30 o 60 días, en los cuales el portador podría presentarlo al pago y el banco, si quisiera, y no hubiera orden en contrario del librador, podría pagarlo. Es difícil que esto ocurra, ciertamente, ¿sí? Pero podría suceder, la ley lo autoriza, ¿sí? Es decir, que el plazo correría desde el día 31 hasta el día 60. Durante ese lapso, el banco ya no está obligado a recibir el cheque,
pero podría hacerlo y podría pagarlo si quisiera y no tuviera orden en contrario del librador. Fíjense ustedes que la ley les habla de la revocación de la orden de pago, ¿sí? No les habla de la revocación del cheque, porque como yo les dije antes, el cheque es irrevocable. Lo que se revoca es la orden de pago. No se podría revocar el cheque porque al no haber sido presentado dentro del plazo, dejó de existir como tal. Por lo tanto, no se podría revocar el cheque porque ya no existe como cheque, ¿sí? Sino que lo que se revoca es la orden de pago. ¿Qué diferencias hay entre esta revocación de la orden de pago y la orden de no pagar del artículo 5 del decreto, de la ley de cheques? La diferencia está, primero, en que el artículo 5, la orden de no pagar del artículo 5, solo se puede fundar en alguna de las causales expresamente previstas en dicha norma, en dicho artículo, ¿sí? Mientras que en el caso del artículo 29, ¿sí?, no necesita invocar ninguna causal del librador para revocar la orden de pago, ¿sí? Simplemente decir que no quiere que se pague. Y la otra diferencia está que la orden de no pagar del artículo 5, ¿sí?, se puede dar durante la vigencia del plazo para la presentación del pago, es decir, dentro de los 30 días. Mientras que la revocación de la orden de pago del artículo 29 solo se puede dar, ¿sí?, a partir del día 31 y hasta el día 60. ¿Está? Eso en cuanto a la revocación de la orden de pago, que me había olvidado de mencionárselos cuando les hablé de la presentación. Veamos ahora